En el anime existen criaturas y mascotas que, aunque muchas veces aparecen solo unos minutos, terminan quedándose grabadas en la memoria del fandom. Algunos sirven como alivio visual y unos cuantos incluso ayudan a desarrollar la personalidad de los personajes principales. Hoy toca hablar de 7 criaturillas que, sin ser el centro de la historia, lograron convertirse en parte importante de sus respectivos animes. En este lugar tenemos a Pen Pen, nuestro conocido pingüino de aguas cálidas. Pen Pen es la mascota, o más bien, el compañero de cuarto de Misato. La primera vez que Shinji lo conoce, prácticamente se lleva un susto de muerte al descubrir que un pingüino vive tranquilamente dentro del departamento en una nevera gigante, mientras todo un Evangelion está lleno de traumas y crisis existenciales. La presencia del amiguito hace que el departamento se sienta extraño, pero también vivo y cotidiano. Durante el anime lo veremos paseándose por ahí, observando las situaciones raras que ocurren alrededor. Incluso parece más tranquilo que todos los humanos en la serie. Pen Pen pertenece a una especie de pingüinos modificados genéticamente. El anime nunca profundiza demasiado en ello, pero es otro de esos pequeños detalles raros del mundo de Evangelion que termina encajando perfectamente con la serie. Pen Pen terminó convirtiéndose en uno de los personajes más recordados y queridos de la franquicia. Tenemos a Ain, este perrito súper inteligente que acompaña a la tripulación del Bebop. Ain aparece durante uno de los casos de Spike y Jet, cuando descubren que este curioso corgi había sido robado debido a las capacidades especiales que posee. Resulta que Ain no es un perro común, es un Data Dog, un animalito modificado científicamente y posee una inteligencia extremadamente avanzada. A lo largo del anime se nos muestran pequeños momentos donde queda claro que entiende muchísimo más de lo que aparenta, y Spike tendrá la misión de recuperarlo. Sin embargo, tras enfrentarse a los criminales, Ain termina quedándose en el vivo junto al resto de la tripulación. Aunque muchas veces funciona como un personaje silencioso, Ain aporta bastante vida al grupo. Sus interacciones son probablemente las más recordadas, especialmente por la energía caótica de ambos personajes. ¿Cómo no recordar tremendo viaje se dio al probar esos hongos? El siguiente número en la lista es para Karoo, de One Piece. Karoo es el enorme pato de la princesa Vivi. Al pato gigante lo conocemos cuando Vivi todavía utilizaba la identidad de la señorita Miércoles. Aunque muchas veces funciona como recurso cómico, Karoo demuestra ser increíblemente leal a Vivi. Gran parte de su humor viene de cómo malinterpreta las órdenes de Vivi o de sus reacciones exageradas frente al peligro, pero aún así termina enfrentándose a situaciones enormes por proteger a sus nakamas. Aunque claramente no es un luchador poderoso como el resto de personajes en One Piece, Karoo jamás abandona a Vivi. Incluso cuando tiene miedo, sigue adelante. Recemos porque salga la tercera temporada de live action. Desde el inicio de la película, funciona como el compañero más cercano de Kiki, acompañándola durante su viaje para convertirse en una bruja independiente. Al principio, Gigi es muy parlanchín y mantiene conversaciones bastante importantes con Kiki. Sin embargo, conforme avanza la película, Gigi pasa poco a segundo plano. El gato deja de tener tanta participación y sus conversaciones básicamente desaparecen. Mucha gente interpreta este cambio como representación al crecimiento de Kiki, y es que a medida que madura y aprende a vivir por su cuenta, ya no necesita depender tanto de él. El personaje quedó grabado en la memoria de los fans, ya sea por diseño, personalidad sarcástica y su relación con Kiki. Y como suele pasar con las criaturas del estudio Ghibli, Gigi terminó teniendo mucho más impacto emocional del que aparentaba al principio, y por supuesto se convirtió en un gran objeto de merchandising. Y por supuesto, para esta lista no debería de faltar Puar. Puar es el indispensable compañero de Yamcha y una de las criaturas clásicas del primer Dragon Ball, aunque muchas personas lo recuerdan solo como un personaje secundario.
La realidad es que estuvo presente desde prácticamente los inicios de la aventura de Goku. La pequeña criatura azul tiene la capacidad de volar y transformarse en distintos objetos o personas, habilidad que utiliza constantemente para ayudar a Yamcha a escapar de problemas o simplemente meterse en situaciones bastante extrañas. Cuando aparece por primera vez junto a Yamcha, ambos funcionan como una especie de bandidos del desierto que intentan robarle a Goku y a Bulma. Sin embargo, conforme avanza la historia, termina integrándose poco a poco al grupo principal, a diferencia de otros personajes como Oolong, que suelen ser más impulsivos y algo marrano. Puar suele ser tranquilo, amable y muy sensible. Muchas veces actúa como la voz de la razón, al lado de Yamcha, especialmente durante los momentos más caóticos. Aunque con el paso de las sagas fue perdiendo protagonismo, terminó quedándose grabado en la memoria de los fans por su diseño y por representar esa etapa más aventurera y relajada de Dragon Ball clásico. Y claro, cuando Yamcha no era tan inútil. El siguiente en nuestra lista es Kero. Es una de las criaturas más reconocibles de Sakura Card Captors, aunque la mayor parte del tiempo lo vemos como una pequeña mascota adorable con alas diminutas. En realidad se trata de tremendo guardián de las cartas Claw. La primera vez que lo vemos es cuando Sakura accidentalmente libera las cartas mágicas, después de permanecer dormido durante mucho tiempo. Desde ese momento se convierte en el guía de Sakura durante toda su misión para recuperar las cartas perdidas. Gran parte de su carisma viene de su personalidad. Puede pasar de actuar como un sabio guardián mágico a comportarse como alguien obsesionado con los videojuegos, los dulces o cualquier comida deliciosa que se encuentre por ahí. Además, algo que recordamos con mucho cariño es que detrás de ese pequeño diseño adorable existe una criatura mágica mucho más imponente, algo que sorprendió mucho a los niños de aquella época, y sin duda es uno de los personajes más queridos de Sakura Card Captor. Tenemos muchas criaturas memorables en Ranma y medio, pero no hay duda de que la criatura más icónica es sin duda nuestro marrano amigo Pechan. Y como ya todos sabemos, Pechan es Ryoga, transformado debido a una maldición de las aguas de Yusenkyo. Cada vez que entra en contacto con agua fría, se convierte automáticamente en un pequeño cerdito negro, recuperando su forma humana con agua caliente. Y bueno, esta situación es uno de los secretos más incómodos del anime, especialmente porque Akane adopta a Pechan como una mascota sin saber realmente quién es. Ranma es prácticamente el único consciente de lo rara de esta absurda situación. Gran parte del humor del personaje nace justamente de eso. Ryoga termina atrapado en momentos incómodos mientras intenta ocultar su identidad a toda costa. Aún así, Pechan también terminó convirtiéndose en una de las mascotas más recordadas del anime clásico, y aunque muchas veces funciona como recurso cómico, también ayuda bastante a desarrollar la relación entre Ranma, Akane y Ryoga. Y bueno, sé que hay infinidad de esas criaturillas en el anime que dan para más videos a futuro, pero cuéntenme en los comentarios cuáles otras creen que son memorables. Me encantaría leerlos. Gracias por ver el video. Soy Mike y hasta la próxima.